es lo que necesita saber esto, ¿no? Saber interpretar. Entonces, vamos a hablar de los estudios de base, vamos a poner un par de ejemplos y nuestra amiga la delegada va a designar quién va a salir a hacer ejemplos. Vamos a conocer los disturbios metabólicos respiratorios, vamos a tratar de esquematizar estos procesos sociobásicos, y vamos a ver primero que los principales órganos para poder responder ante un desequilibrio ácido base son los pulmones y el riñón. Entendiendo que todos los problemas respiratorios van a estar dependiendo de los niveles de CO2, y esos niveles de CO2 lo va a regular básicamente el sistema respiratorio, los trastornos primarios de los desequilibrios ácido base determinados por los niveles de CO2. Recordemos el pH es igual a la concentración de CO2 y el nivel de CO2 es inversamente proporcional al pH. Quiere decir que si nosotros comenzamos a hiperventilar, mañana va a sacar, todos van a sacar una hoja de papel y las notas que saquen ahora van a ser las notas del enano. Van a comenzar a hiperventilar y al hiperventilar el nivel de CO2 va a caer. ¿Qué va a hacer el pH? Va a subir. ¿No? Entonces se trataría de una alcalosis respiratoria. Pero ¿qué pasa si yo me amargo y le doy una patada al blandito? Pues cada vez que respira le duele, porque le he fracturado 5 costillas. Entonces respira a las justas, va reteniendo CO2. Entonces las retenciones, como no tenemos otro color, elevado tengo Ya está llegando Ramón, doctor. Entonces cuando tenemos niveles de CO2 que retenemos, el pH baja. Entonces una acidosis gracias. Lo mismo pasa, entonces, los trastornos primarios, cuando uno dice alcalosis o acidosis respiratoria, tiene que ver aquí los niveles de CO2. Y los niveles de bicarbonato, ¿no? Tienen que ver con los problemas metabólicos. Y eso es directamente proporcional, es más fácil de entender. Supongamos nosotros perdemos bicarbonato, al perder bicarbonato, ¿qué ocurre? ¿Cómo es un problema metabólico? No hay mucho que pensar. Y cuando nosotros ganamos ácidos, por una equivocación, la enfermera te pone más dosis de bicarbonato por un error, entonces va a ser una alcalosis metabólica. Estos componentes metabólicos respiratorios son contrarios en sí. Es decir, si yo tengo una acidosis respiratoria, para compensar, tengo que hacer una alcalosis metabólica. ¿Para qué? ¿Cómo es esto? Supongamos, volvemos al ejemplo, ¿no? En el cual tenemos niveles de CO2 muy bajos, ¿no? Estamos hiperventilando. Le digo, usted señor, fuera de acá. Se pone a llorar, pero no te vayas. Entonces, al bajar, no la atención, figurete. Sí, figurete. Entonces, hiperventilas. Ahí está. Hay más colores ahí. Tres colores. Entonces comenzamos a hiperventilar y al hiperventilar vamos a tener una alcalosis respiratoria. ¿Qué hace el organismo? La alcalosis respiratoria, el pH se está subiendo. ¿Qué hace el organismo para que no se siga haciendo en alcalosis? Trata de buscar algo que baje el pH. ¿Y qué baja el pH? Cuando baja el pH, ¿qué se llama? Acidosis.
¿Y quién puede bajar directamente? El bicarbonato. El bicarbonato también lo baja, de tal manera que el pH baja. De tal manera que una acidosis metabólica va a compensar una alcalosis respiratoria. Para que el pH no se siga subiendo, 7,5, 7,6, 7,7, el organismo comienza a agarrar y eliminar el bicarbonato. Al eliminar el bicarbonato, baja el pH que se estaba subiendo en 7,7, comienza a bajar 7,5, 7,4 y llega a la normalidad. Entonces, el trastorno primario, ¿cómo lo podemos determinar? El trastorno primario está determinado por el que lleva el mismo nivel del pH. Si aquí, este es el trastorno primario, ¿cierto? El CO2 en una alcalosis respiratoria y el pH estaba alto, entonces este es el trastorno primario porque ambos están hacia arriba. Ambos tienen el mismo sentido. Alcalosis, alcalosis. El otro es compensatorio. Lo vamos a ver en la práctica. Entonces estos órganos, el pulmón y el riñón, se encargan de hacer su trabajo para que el pH no se suba ni se baje. Pero el riñón es lento, pero seguro. Demora un par de días en darse cuenta que el problema está existiendo y recién comienza a compensar. En cambio, el pulmón no, es más rápido. Y es rápido, entonces un trastorno metabólico rápidamente se compensa con un problema respiratorio. En horas, el paciente hiperventila o hipoventila para tratar de compensar un problema metabólico. ¿Qué pasa cuando hay acidosis? Aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco. Eso, ¿por qué aumenta la presión? Porque hay vasoconstricción. Y eso puede ser también a nivel del corazón y puede producir una arritmia cardíaca, que es una de las causas de muerte. El paciente con acidosis se puede morir por una arritmia cardíaca. Es lo que vimos, el pulmón y el riñón trabajan en conjunto para que el pH no cambie mucho, no se vaya hacia arriba y se compensa, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos dificultades para tomar gases arteriales. Depende mucho de maña, de los que lo van a hacer. Pero podemos interpretar también los gases con gases venosos, siempre y cuando el problema no sea respiratorio de forma primaria. Es un problema metabólico y no podemos sacarle gases arteriales, podemos interpretarlos con los venosos, que miren, la diferencia no es mucha. ¿Dónde es la diferencia? A nivel de la presión de oxígeno, es muy baja. Pero el resto está por ahí. Entonces, en el último de los casos, podríamos hacer un análisis de gases con gases venosos, cuando no tengamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, vamos acá a ver este cuadrito. Recordemos que el nivel del pH es de 7,35 a 7,45. Si nosotros tenemos un pH por debajo de 7,35, tenemos un cuadro de acidosis. Y cuando está por encima de 7,45, un cuadro de alcalino. Lo que se escribe alcalosis y punto. Las acidosis pueden ser respiratorias o metabólicas, ¿cierto? Y también acá, la alcalosis puede ser o respiratoria. En un cuadro de acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Sí, directamente proporcional. Esto está abajo, bicarbonato abajo. ¿Y cómo va a estar en un problema respiratorio? El CO2. Si esto está abajo, es lo contrario. Entonces está aumentado. ¿No? Es contrario. En el problema de las alcalosis, el problema metabólico que vimos siempre tiene que ver con el nivel de bicarbonato. Está alto, es decir que el bicarbonato también está alto. Y el problema respiratorio,
que es inversamente proporcional, exactamente va a estar disminuyendo, ¿no? A su vez, las alcalosis, las acidosis metabólicas, después de que tienes un cuadro de acidosis metabólica, tienes que calcular el anion gap. Recordemos, acá está el sodio, el potasio, y acá está el cloro y bicarbonato. Entre ellos hay un equilibrio, pero hay un espacio pequeño. Si tú sumas los positivos con los negativos, va a ser igual. Pero acá hay un espacio entre 10 a 12 equivalentes de aniones, que son aniones no medibles, de las proteínas, ¿no? De los compuestos, por ejemplo, cuando uno está en ayunas, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, la acetona. Eso no lo podemos detectar alegremente en un examen simple de sangre. Entonces ese espacio, ¿no?, que compensa aquí, los 10 o 12 equivalentes, es la brecha aniónica o anion gap. Las acidosis metabólicas se diferencian entre los niños, personas que tienen anion gap normal o un anion gap elevado. Por ejemplo, un pacientito hace cetoacidosis y producto de la cetoacidosis, el ayuno, en la cetosis, comienza a generar acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona. Todos esos compuestos son ácidos. Un paciente que tiene sepsis, ¿no? El paciente comienza a tener, o hipoxemia, comienza a hacer acidosis láctica. El paciente agarra y se toma isoniazida. Isoniazida es un ácido que produce acidosis. Esos ácidos, ¿no?, comienzan a elevar esta brecha aniónica. Entonces, en vez de ser 10 a 12, son más de 12, puede ser 20, 25, 30. Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, tenemos que calcular el anion gap. Si es más de 12, en una acidosis metabólica, anion gap elevado, y si es menos de 2, menos de 10, o de 10, anion gap menor. Las causas son diferentes. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de acidosis metabólica anion gap normal. Son catwood pies. Es un gatito que está parado en unos adobes ahí en Chanchán, ¿no? Puro adobe encima un gato. Eso significa gato en Chanchán, pero no sale en castellano, son en inglés. Congenital heart disease, cardíaca. A, de aminoglucósidos, amikacina, ¿no?, gentamicina, son ácidos. T, duelo, terocal, ¿no?, pegamento africano. M, metanol, alcohol de madera. U, uremia. P, paraldehído. I, sonecida. L, lactic acidosis. E, ¿le gusta la cusqueña? Etanol y etilenglicol. Y S, salicilatos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las causas de la acidosis metabólica anion gap normal? Tú el 15 de agosto te vas a la FIA, y si no te vas a la FIA, la delegada te lo filma y te lo pasa en HD 4K, ¿cierto? FD, fístula pancreática, fístula urétero-entérica y suficiencia adrenal. A, acidosis tubular renal. H, hidronefrosis. Y D, diarrea. Dentro de las causas más comunes de acidosis metabólica está la diarrea. Vamos a ver ahora causas por las cuales el CO2 se eleva. Pueden ser alteraciones del sistema nervioso central,
aparato respiratorio. El sistema nervioso central. Por ejemplo, una enfermedad común, bueno, no común, que ha habido un síndrome de Guillain-Barré. Es una causa más que todo muscular, ¿no? Pero puede haber. Entonces, en estos casos, el paciente hipoventila. Los pacientes que tienen aumento de CO2 son todas las causas de hipoventilación. Me tomo diazepam, ¿verdad? Una benzodiazepina. Se escribe un diazepam, un lorazepam, y deprime el centro respiratorio. Otro medicamento que deprime el centro respiratorio es la clorfenamina. Otro que puede, en exceso, la cetiricina. Una causa respiratoria, por ejemplo, un cuadro de neumonía, una atelectasia, un paciente que tiene una fractura costal, que tenga un neumotórax, con facilidad. Todas las causas de hipoventilación. Las causas de alcalosis metabólica. A la cabeza están los vómitos. El vómito produce alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Por qué? Porque pierdes ácido clorhídrico del estómago. Pierdes ácidos y produce alcalosis. Y causas de alcalosis respiratoria. Percance. Un percance. En pacientes tienen ventilación mecánica y le dicen, ponle que tengo una respiración de 35 y el interno escucha 85. Con la temperatura de un horno, 200 grados. Entonces, mechanical overventilation, sobreventilación mecánica, ¿no? Y presión intracraneal, elevada, presión intracraneal. L de sepsis y de salicilatos. O sea, los salicilatos te pueden producir acidosis metabólica en etapa elevada, o te pueden producir alcalosis respiratoria porque va directamente al cerebro y hace hiperventilación. En este caso, acá había hipoventilación, acá es hiperventilación. La H, cuando estamos con fiebre, hiperpirexia, hipoxemia, también una de las hipoxemia, puede respirar. La A de asitis, de anemia, de ansiedad. Y la P de dolor, pain, o neumonía. Entonces hemos visto ahí los casos, los cuales inicialmente vimos esto, como las complicaciones, las compensaciones. Si se dan cuenta, trastornos primarios, CO2, son problemas respiratorios, tanto acidosis como alcalosis, lo que vimos acá. Y la compensación es con el bicarbonato. Las compensaciones siempre tienen el mismo sentido. ¿Se dan cuenta? Si durante el problema de acidosis respiratoria el CO2 se eleva, el bicarbonato también se eleva para compensar. Si los dos se elevan, claro, pues, porque son contrarios. Este se eleva y este se eleva, uno sube el pH y el otro lo baja. El pH se mantiene. El mismo razonamiento para los demás cuadros. Vemos aquí un valor que es incompatible con la línea de 6.8. Muy bien. Esto ya lo vimos. Y aquí vemos los cuadros de acidosis respiratoria, ¿no? En los cuales hay una retención
excesiva de CO2. pH bajo, CO2 alto. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente que tiene acidosis respiratoria? El síntoma más común y lo que más se queja es cefalea. Durante la noche el paciente retiene CO2 y amanece con dolor de cabeza. Se refiere cefalea intensa. Sudoración, confusión, lógico, ¿no? Las causas son problemas respiratorios. Pulmonares, enfisema pulmonar, fibrosis, intoxicación por medicamentos, muy poco. Un cuerpo extraño, broncoespasmo, anestesia, Guillain-Barré, órgano fosforado, neumotoras, todas estas hemos visto poco a poco. La compensación, como es un problema respiratorio, ¿qué tiene que ser? A nivel metabólico, a nivel renal, tiene que ser el bicarbonato el que se tiene que sacrificar. Si es alto el CO2, ¿qué va a hacer el organismo? Elevar también el bicarbonato, va a retener el bicarbonato. Entonces aumenta la concentración plasmática del bicarbonato por aumento de la reabsorción. ¿Qué debemos hacer? Tratar la causa de fondo. Si es un cuerpo extraño, saca el cuerpo extraño. Si es un paciente que tiene Guillain-Barré, pues por la ventilación mecánica. Si es un paciente que se tomó azepam, pues dale medicamento para eso. Eliminar el cuerpo extraño. Primero, eliminar la vía aérea. Aspirar secreciones, por ejemplo, lo que pasa en los órganos fosforados. El paciente se puede morir por una intoxicación por órgano fosforado por apnea obstructiva, aumento de secreción. Satura, cae la cabecita, se llena de secreciones, simplemente levantándole, alineando la vía aérea y aspirando, el paciente sobrevive hasta que te des cuenta que tienes que conseguir una atropina, etc. Muy bien. Intubarlos, el paciente que está con Guillain-Barré, tienes que intubarlos y ponerle ventilación asistida. En los cuadros de alcalosis respiratoria, el paciente expulsa el CO2 exageradamente por ansiedad, por hiperventilación, por todo esto que vimos, por el dolor, por la neumonía, comienzas a respirar rápido, por la fiebre. El paciente comienza a presentar parestesias, pérdida de la sensibilidad, angustia, fasciculaciones, y en pacientes que tienen tendencia a hacer convulsiones, se desencadena una convulsión. Si, por ejemplo, el paciente tiene una ausencia, ¿no? Va a comenzar a respirar y va a ser un desencadenante de la convulsión. ¿Vemos ahí? Hipoxia, pirexia. Tratar esto, ¿no? Tratar así, sedar. ¿Cómo hacemos para recuperar? A nivel renal, tenemos que eliminar. Los riñones necesitan varios días para compensar este trastorno, no es inmediato. Tratemos en una causa de fondo, si por ejemplo el paciente es un paciente que está haciendo ansiedad, ¿no? Usamos una bolsita de papel para que comience a respirar su CO2 y el nivel de CO2 se mejora, deja de tener las fasciculaciones, la inmunización, la convulsión, etc. Sedarlo cuidadosamente cuando es muy ansioso, ¿no? Ahora, si está en ventilación mecánica, disminuir la frecuencia. El otro trastorno que hemos visto son los cuadros de acidosis metabólica. O porque pierdes excesivamente bicarbonato, o porque produces excesiva cantidad, ¿no? O una expresión insuficiente de ácidos. Tienes hartos ácidos o pierdes bicarbonato. Vimos acá todos estos de carnipanes, cetoacidosis, insuficiencia renal, diarrea, ácidos como el ácido fórmico. Y los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en una diabetes el paciente va a tener un olor a frutas, aliento a manzanas, somnolencia, respiración rápida. Vimos también lo del anión gamma, sumamos los positivos, sodio más potasio, menos cloro más bicarbonato, de 8 a 12, es a 12 y
Cuando tenemos un anion elevado son incrementos de ácidos no dosantes y eso nos da la siguiente mnemotecnia. La cardiopatía, los anticonvulsivos, ya lo hemos revisado y algunos de ustedes se la saben. Les va a servir. Calculan el pH, calculan si es un trastorno primario, respiratorio o no, calculan el daño neural y después se ponen a pensar cuál de todas estas es. Y alguna de esas tiene que ver el paciente. El paciente no va a venir con un letrero que dice me he tomado morfina, soy cardiópata, soy diabético. Tienes que, según esto, vas pidiendo. Y aquí están los pacientes que tienen hidronefrosis, los drenajes, las fistas, diarrea, son casos de acidosis metabólica aneural. En ambos casos hay que tratar la causa de fondo. No tratamos en sí, si como tiene acidosis, no le damos bicarbonato para que se mejore. No. Tenemos que ver si tiene cetoacidosis, bajar, hidratando al paciente, dándole un poquito de insulina, va a mejorar. Y mejora la acidosis. Optimizamos la ventilación y damos bicarbonato solo si no se logra manejar la causa de fondo. Y por ejemplo, en cetoacidosis diabética, que es algo común dentro de todas estas enfermedades, solo administrar si el pH es por debajo de 7.1 y hacemos un cálculo bicarbonato deseado por total por 0. En vez de 0.6 por 0.3, el 50% nos vamos a dar y le damos lento, poco a poco, porque el bicarbonato tiene algunas complicaciones. Si lo pasamos muy rápido, va a producir un cuadro de alcalosis y el organismo se va a desintegrar. Estamos en acidosis o en alcalosis, ya decíanse. Y el riñón deja de funcionar en ese momento, de forma compensatoria, ¿qué va a hacer el pulmón del riñón? Entonces los buffers se alteran. Al administrar bicarbonato, el potasio se mete a la sangre y produce hipopotasemia, arritmia y puede ser causa de muerte. Como le estamos dando bicarbonato de sodio, entonces puede haber hipernatremia. Este bicarbonato de sodio tiene una polaridad muy alta, jala agua, entonces puede producir una sobrecarga de volumen. Entonces esta sobrecarga de volumen puede producir un poquito de edema cerebral y dar índice sangrado, convulsión, tetania, alteraciones de la conciencia, convulsiones inactivas de las categorías. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo compensamos? A través de la respiración de Kussmaul. Aumentamos la ventilación para ir disminuyendo la presión de CO2. Una respiración profunda, la respiración de Kussmaul. Los cuadros metabólicos, como la alcalosis metabólica, aumenta la concentración plasmática de bicarbonato. Por eso es una alcalosis, está directamente relacionada. Aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, alcalosis. Y una excreción excesiva de ácidos, también puede ser esto. Generalmente cuando damos, aquí, generalmente iatrogénico. ¿Por qué? Porque estamos dándole diuréticos en exceso. O el paciente, por ejemplo, vomitado con contenido gástrico. Siento que solamente viene con vómitos. Hay la extraña y rara forma de tratar que a un paciente con vómitos y sin diarrea se le ponga polielectrolítica. No, pues la polielectrolítica tiene bicarbonato y es un paciente que está en alcalosis. ¿Cómo vas a ponerle más bicarbonato? Empeoras la alcalosis. Tienes que ponerle cloruro de sodio. Un paciente que solo tiene vómitos, tenga que ponerle cloruro de sodio, ¿no? Para que pase. O, por ejemplo, que las señoras que están con distensión y sufren de cólicos y de una mala digestión, se toman bicarbonato y creen que a la guaguita también le va a hacer bien el bicarbonato porque el cólico de gases dice, bueno, a mí me cae muy bien mi sal de Andrews y le dan al niño también. Pero como no saben la dosis, le pueden dar un exceso. Entonces, pueden dar ingestas de alcalina y determinar a una alcalosis. Un paciente presenta respiración lenta, aceleraciones, convulsiones.
trastornos metabólicos asociados a esta acidosis metabólica pueden ser: se baja el nivel de calcio, calcemia, baja el nivel de magnesio y baja el nivel de potasio. Entonces, hay hilo paralítico, el pacientito está vomitando y con una barrigota enorme por distensión. Puede haber falla cardíaca por arritmias, hipopotasemia. Puede haber cianosis peribucal por la hipoxia. Entonces, en el cuadro de un paciente que tiene vómitos, aparte que está decaído, ¿no? Puede tener alteraciones cardíacas y alteraciones autonómicas como un infarto. El paciente, ¿qué hace para tratar de corregir? Hace hipoventilación. Al contrario, cuando había acidosis metabólica, hiperventilabas porque necesitabas botar el CO2, acá lo tratas de retener. Al retener el CO2, ¿no? El pH, aumenta el CO2, baja el pH. Entonces hay acidosis respiratoria para compensar la alcalosis metabólica. Entonces el paciente hipoventila. Respiración lenta es una de las características de la respiración lenta. Puede haber convulsiones, confusión, daño muscular, como vimos por el problema cardíaco, puede haber fibrilación ventricular, falla cardíaca por la hipopotasemia. La compensación de un cuadro de estos, una alcalosis metabólica, es reducir la contaminación, lo que comienza a tener aumento de la circulación, hipoventila el paciente, la respiración lenta. El tratamiento, con rojito, darle cloruro de sodio. ¿Cuál es la nota que nunca te voy a poner? 20 cc por kilo. Muy bien. El cloruro de sodio es el poco. Hacen hipopotasemia, ¿no es cierto? Entonces hacen un reto de potasio. Ponen una ampollita de potasio y lo completan en 100 centímetros de suero fisiológico. Y pasan entre 2 a 4 mililitros por kilo en 2 horas. Entonces eso te va a dar lugar a 0,5 a 1 el equivalente por kilo por hora. Entonces les voy a enseñar ese secretito. ¿Okay? Me has acordado un reto de potasio. Y bueno, darles serietina también para que dejen. Acá está el resumen. La acidosis metabólica. El cambio primario es a nivel del bicarbonato. Como es metabólico y es directamente proporcional y es acidosis pH bajo, bicarbonato bajo, disminución del bicarbonato. ¿Cómo lo compensas? Disminuyendo el CO2. Siempre la compensación es lo mismo, el mismo. Disminución de uno, disminución del otro. Pero ambos que disminuyan, el pH se mantiene. Por eso es que tiene que disminuir. Entonces el paciente hiperventila. Como es un problema respiratorio y la compensación respiratoria, el tiempo de cambio compensador es en minutos, es inmediato, minutos, horas. En una alcalosis metabólica, el problema del bicarbonato, alcalosis pH alto, bicarbonato alto. Entonces, aumento el bicarbonato. ¿Cómo compensas? Aumentando el CO2. ¿Cómo aumentas el CO2? Hipoventilación, respiración lenta. También minutos. En la acidosis respiratoria, el trastorno primario es el CO2, que tiene una relación inversa con el pH. Si es acidosis, quiere decir que el pH es bajo, el CO2 tiene que ser alto. Entonces, aumento en el CO2. ¿Qué hace el organismo? Aumenta el bicarbonato. Porque al aumentar el bicarbonato, el pH que se estaba bajando va a subir, ¿no? Aumenta la reabsorción renal de bicarbonato. Pero eso demora días. Y en el otro caso, la alcalosis respiratoria, el paciente disminuye el CO2, es contrario, y el organismo disminuye la reabsorción renal de bicarbonato, disminuye la concentración plasmática de bicarbonato. Pero así es un problema, es como este. Ahí es el resumen. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una interpretación de gases, primero tenemos que ver el nivel del pH. Entonces, si el pH está bajo o no. Si es acidosis, pues alcalosis. Luego veo los valores de bicarbonato, ¿cierto?
porque es más fácil de entender. Bicarbonato bajo, pH bajo, bicarbonato alto, pH alto. Entonces, si vemos que el pH está bajo, ¿ya?, y el bicarbonato también está bajo, entonces es una acidosis metabólica. El trastorno primario es metabólico. Y el organismo, cuando el bicarbonato está bajo, ¿qué va a hacer con el CO2? También lo va a bajar, ¿no? Entonces comienza a hiperventilar, compensación respiratoria, y una acidosis metabólica es una alcalosis respiratoria. En el otro lado, por ejemplo, vamos a tomar acá el valor, un pH alto, es por alcalosis. Veo el valor del bicarbonato, está alto, por encima de 24. Entonces, es un problema metabólico, primario. Como está alto, supongo que el CO2 también va a subir, entonces en forma compensatoria. Muy bien, vamos ahora a hacer una práctica de cosas. Con esto también. Primero tenemos que demostrar cuál es el trastorno primario y luego la compensación. Y luego hacer una recta numérica. Lo hemos hecho la vez pasada, ¿no es cierto? Sí, maestro. Una recta y ver si caía dentro de lo compensado, o era acidosis o era alcalosis. Eso es muy fácil. Voy a traer un plato, ejercicio. Pero, vamos a ver. No me acuerdo. Háganlo. Pero solo a borrarlo. Vamos a prender la luz. Son diarreas sin moco y sin sangre. Al examen lo encontramos con las mucosas orales secas, el capilar, casi más de 12 segundos, y tiene una hipotensión arterial. Le hacemos unos exámenes y encontramos sodio en 134, potasio en 2.9, bicarbonato en 10 y pH en 7.2 y CO2 en 25. Según el valor del pH, ¿cómo está? Anote acidosis. Acidosis con letra grande. Luego vemos el valor de bicarbonato. El valor de bicarbonato es de 22 a 26. Tiene 10. Está bajo. Es lo mismo. pH bajo, carbonato bajo. Entonces, ¿qué es? Acidosis metabólica. A un ladito pones acidosis metabólica. Segundo paso. Tercer paso, veo el CO2. El CO2, digamos, el carbonato está bajo y el CO2, ¿qué hace para compensar? ¿Sube o baja? Baja, ¿no es cierto? Entonces, y el valor normal es 40, 36, quiere 25, entonces está muy bajo, está hipoventilando, está tratando de recuperar. Entonces, CO2 bajo, pH alto, alcalosis respiratoria. Entonces, el paciente tiene alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el trastorno primario? El que comparte el pH. ¿No? Entonces, el trastorno primario es una acidosis metabólica. El pito rojo es acidosis metabólica. Esta letra, ese es el primer trastorno. Pero el CO2 ha bajado. ¿Pero ha bajado para compensar? ¿O además el paciente tiene acidosis o alcalosis? ¿Qué tendrá? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos? Calculamos. Acá esto lo grabo en una hojita detrás de la regla. Sacan su libreta, dan la vuelta. Luego el celular, aquí se lo pueden grabar. Me estás mirando. CO2 igual bicarbonato. Los cambios del CO2 en acidosis metabólica. Esta es la fórmula que vamos a usar. CO2 calculado es igual a bicarbonato. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 10 por 1.5. Cierro. Más 8. Más 8 y cierro las 5 partes. Cierro. Más menos 2. Listo. 10 por 1.5, 15. Más 8, 23. 23 más 2, 21. 25. Y 23 menos 2, 21. De 21 a 25. Hago mi rectita numérica.
primer. Muy bien. Vamos a ver el enemigo. Entonces a coger la recta, numérica y los números naturales. Acá es 21 y acá es 25. Este es el valor de CO2. Si el nivel de CO2 calculado está dentro de eso, el trastorno es puro. ¿Cuánto es el valor que debe tener? 21 a 25. ¿Cuánto tenía? 25. Justo, clavadito, acá. ¿No es cierto? Entonces solamente un cuadro de acidosis metabólica, nada más. Pero si yo me rayo y le pongo 28, acá es 28. Quiere decir que hay harto CO2. Entonces el pH es bajo. Entonces si acá tendría, esto es una alcalosis. No, acidosis. Si esto comienza a subir, el pH comienza a bajar y aquí habría una acidosis respiratoria. Así es que el valor sería 28. Entonces acá le agrego acidosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Qué pasaría si al revés? El CO2 es 18. Acá es 18. Ha seguido hiperventilando por alguna otra razón. Entonces está en alcalosis respiratoria. Entonces cuando tú calculas esto, tienes tres opciones. Uno, con encontrarlo compensado o descompensado en dos sentidos, o en alcalosis o en acidosis. Entonces, eso vamos a ver el valor que tengamos acá. Si fuera que tenga 28, el paciente tendría de más acidosis respiratoria. Pero si tiene 18, tiene alcalosis respiratoria. Ahí está. ¿Han entendido? Levante la mano que no entendió. Vamos a ver otro casito. A ver, dime un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2001. El líquido. Le toca la pizarra. Voy. ¿Por qué pasa? Este es un alumno de 6 años de medicina, el día 24, después de efectuar su ceremonia de graduación, se va al NICE. Toma alcohol, cocaína, un tiro y viene a la emergencia por disnea, dolor torácico e hipotensión. Después de hacer un cóctel, si no lo han dicho. Entonces, y le haces un pH, tiene 7.02, CO2 60 y bicarbonato 15. Interpretation. El valor del pH, primer paso, es bajo, ¿no es cierto? Entonces es una acidosis. Listo. Luego veo el valor más fácil, que es bicarbonato, para que tenga la misma relación. ¿Está normal o está alto? ¿O está bajo? Está bajo. Está bajo. Si baja, también otro cuadro de acidosis. Acidosis. Respiratoria o metabólica.
metabólica. Todo lo que tiene que ver con bicarbonato, acidosis metabólica. Estaba pecuniendo, ¿no? CO2. El valor es elevado. Si está elevado, es contrario. Harto CO2, bajo pH. ¿Qué es bajo? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Ahora, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Qué vino de extraño este paciente? ¿Por qué comenzó esta paciente? Tiene disnea, dolor torácico, hipoventilación. Por el alcohol, las drogas. ¿Y eso afecta el pulmón o afecta el trastorno? Es un trastorno metabólico. Entonces, en estos casos, es un problema metabólico, es una acidosis mixta, no hay mucho que calcular, ¿no? Entonces, el trastorno primario te lo da la anamnesis. Él estaba sano, no tenía ningún trastorno, no tenía insuficiencia renal, no tenía nada. Ese pobre chico, ex integrante de la sexta se murió, ¿no? ¿Cierto? Entonces, producto de las drogas y el alcohol termina en acidosis mixta. Cuando te diga un paciente que toma alcohol, drogas, ¿qué puede tener? Acidosis. Muy bien, amiguito. ¿Listo? A ver. Next. Otro chico. Cuenta. Venga de algo. ¿Qué número? 39. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál de los dos? El de verde. El de lentes, dice. A ver. Salida. ¿Has anotado? Sí. Se ha anotado. Por favor. No sé, acá mejor con pH confianza. 6. CO2 44. Bicarbonato 36. 36. Veo el bicarbonato. Está alto, ¿no es cierto? Es alto pH, alcalosis. Veo qué tipo de alcalosis. Metabólica. O se equivocó, vemos acá el chico. Metabólica. Y el CO2 44. El bicarbonato está alto y es este. Ya. Ahora, pero aquí calcula esto. ¿Qué es esto? Bicarbonato, o sea, el CO2 tendría que verse modificado, porque va a estar normal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el CO2, no, el bicarbonato estaba... Está dentro del bajo. Está dentro. Bueno, Está sano. no, el bicarbonato. No, el bicarbonato no. A ver, calcúlale el nivel de CO2. El carbonato que vemos ahí, 0 menos 0.9. 0.9. Más 9, más menos 2. ¿Cuánto se logra? 41.4 más 2, 43.4 y menos 2, 39.4. 39.4. ¿Cuál es el valor de CO2 que tienes? 44. Entonces está normal, Está elevado. por poquito, ya que el ejemplo también es casi real, pero si ya te pongo un número exagerado,
Pongámosles 48. Aquí no se algo más. Internet que tiene internet. Este tiene cuadrito. 48. Entonces ya no es con 48, CO2, ya no es normal. ¿Qué sería? Más CO2, Sería ácido respiratorio. Compensatorio. Muy bien. Dice aquí el valor entre 39,4 y 43,4. Si hubiese caído ahí, estaría compensado. Pero está más arriba. Entonces, ¿qué hay? Acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final? Hola, biotito rojo, alcalosis metabólica, más acidosis respiratoria. Muy bien. Cuenten el número. Y a ver, aquí va, puede ser también para el espacio por adelante. Unos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien ahí. Mi corazón. Ya está ordenadito. Este es el primero, este es el tercero. Anótalo de Sí, claro. no sé, de las proteínas. Ah, lo tengo acá. Lo tengo acá. Solo te pasa. Sí, solo dijo eso. Nadie grabó. Oh, siento que tengo fotos. Ay, no me hace No, nadie grabó. La doctora estaba acá, yo estaba aquí, y atrás nadie estaba. Un pH de 7,44. CO2 de 26. No. pH 7,34. PCO2 60. ¿Por qué no estamos los valores en carbonato? Plata. Atención, ¿qué es esto? Improvisación. ¿Usted qué tiene la culpa? Mira, pero mis contenidos de plagios. Y si amo. Acá está. pH 7,55. PSO2 25. Carbonato 25. 22. Muy bien. CO2. Alcalosis respiratoria. El carbonato. Es alcalosis respiratoria. Entonces, calcula, a ver. ¿Qué? O sea, no, tenemos algo normal.
uso del calidad. Ah, enfermedad. Claro. El CO2 ha bajado, tomas el valor como normal, como 40. Y ha bajado de 40 a 25, o sea, ha bajado 1.5. Por cada 10 que baja, el otro va a subir 1 a 2. Ay, Entonces, por cada 10 que baja, baja de 2 a 3. Como ha bajado 15, entonces esto multiplicamos 1.5 por 2, serían 3. 50, 1.5 75. por 3, 4.5. Tendría que bajar entre 3 a 4.5. En forma aguda. Claro, pero con la primera. Sí. No, no, tú tienes que ver, primero, ¿qué encuentras aquí? Es un cuadro de alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vas a calcular el cambio del bicarbonato en trastornos respiratorios? ¿Cierto? ¿Cómo se ha ido, cómo se ha movido el CO2? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si ha ido hacia abajo, por cada 10 que baje, Baja 2 a 3. se ha ido la luz y el lapicero también. Por cada 10 que baja, baja el bicarbonato 2 a 3. Si normalmente el valor es 40 y ahora tiene 25, ha bajado 15. Entonces el nivel de bicarbonato tiene que bajar entre 3 a 4.5. ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato? Ya. Pero el valor mínimo que es normal es 22. Le vamos a disminuir 3 y le vamos a disminuir 4.5. 22 menos 3, ¿cuánto sería? 19. ¿Y menos 4.5? 17.5. 17.5. Entonces aquí nos tenemos 3 situaciones. Uno, que esto, el valor que tengamos está entre 17.5 y 19. Uno que esté por debajo o uno que esté por encima. El nivel del carbonato es 22. No está en lo compensado. Como bajó, esto también debía bajar. Y debía bajar como mínimo hasta 19 o 17.5. Pero el valor que tiene es 22. Y al tener un valor de 22 es alto. ¿No es cierto? Y al ser alto, alcalosis. Metabólica. Y como es CO2, es bicarbonato, es alcalosis metabólica. Si caería en esto, estaría compensado, no habría ni alcalosis ni nada. Y si estaría por debajo del 17.5, por ejemplo 17.4, sería un cuadro de acidosis metabólica. ¿Sí? Ya. El valor que tenía el pacientito era 22, entonces no era normal. Uno dice 22 es normal, como dice acá Satanás. No es normal, porque tiene que moverse para compensar. Si no se ha movido, algo está haciendo que no se mueva para compensar. ¿Qué está haciendo que no se compense? Una alcalosis metabólica medida por ahí. Entonces el diagnóstico final es alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. El CO2 carbonato debería ser 19 y tiene 22. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Quién lo entendió? Doctor, Ramón, a la pizarra. doctor, una duda. Doctor, una duda. ¿Cómo pasa de 3 a 4.5 a 17.4? Eso fue. ¿Quién me explicó eso? 22 menos 4.5, ¿cuánto es? 22 menos 4, 18. Ya solo se restos somos. 17.5. ¿Listo? A ver, Ramón, si fuera un problema, este es un problema agudo. ¿Ya? Y ahora calculemos con el cuadro crónico. Pues esta tablita tenemos que ver. En el cuadro crónico. ¿Cuál es la música? ¿No está eso? Menos 3.
Si fuera un paciente crónico, por cada 10 que baje, va a bajar de 5 a 6. Pero no ha bajado 10, que no tenía 40, ha bajado a 25, no tenía 30, tenía 25, ¿cierto? Entonces ha bajado 1.5. ¿Por 5? 7.5. Y 1.5 por 6, 9. 9. El valor mínimo, no. Siempre te queda ahí como si no te distraigas, muy lejos te distraes. Atrapelo ahí pellizcando. Entonces, el valor normal en los trastornos respiratorios tienes que ver si es agudo o es crónico. Si es crónico, o sea, siempre baja, sube, ¿cierto? El valor normal de CO2 es más o menos 40. Pongamos como 40. Si en este caso ha bajado a 25, ha bajado 15. ¿Cierto? Para que nos entendamos, pongamos que baje 20, habría bajado 2 veces. ¿No? Por cada 10 va a bajar 5. Por cada 20 va a bajar 10. Y si va a bajar de 10 a 12. Entonces el valor normal de 40 le tengo que restar menos 10 o menos 12. Menos 10 sería 30 y menos 12 sería 28. Hago mi restita numérica de la tabla periódica. Si el valor de bicarbonato va a estar acá, va a estar compensado. Entonces, cuando yo calculo esto, tengo 3 posibilidades: que esté por debajo de 28, que esté entre 28 y 30, o que esté por encima de 30. ¿Entendieron las 3 situaciones? Si está entre 28 y 30, está normal. Si está por debajo de 28, voy a mi tablita de acá. Por debajo de 28, el bicarbonato A es bajo, por lo tanto sería bajo acidosis de carbono. Entonces, para no seguirnos confundiendo, voy a ver el valor normal que tenía. ¿Cuánto tenía? 22. Por acá. Doctor, ¿solo está 22? 22 menos 10 porque es el menor. No. Ah, claro, pues. 24. Le restas el menor. Es como, por ejemplo, tú ya. Por ejemplo, tienes. Le resta 40 menos. Es que usted está Es un ejemplo de 0,40. No, Está bien lo que dice la amiga. sí, está bien. Vamos a botar eso. Acá le voy a bajar 10 o 12. ¿Pero a qué valor le voy a bajar? Muy bien, entiendo. Discúlpeme. Es el efecto Ramón. Acá sería 10 y acá sería 12. Entonces hago mi recta numérica y tengo ahí, muy bien, 3 condiciones. Si está entre 10 y 12 el bicarbonato, está bien. Si está por debajo, poco bicarbonato, alto bicarbonato. ¿Cuándo tenía el bicarbonato? 22. Alcalosis metabólica. Entonces el paciente tendría, sea agudo, sea crónico, tenía alcalosis respiratoria más alcalosis. ¿Sí? Muy bien. Bueno, elemental, saber los valores de pH, de bicarbonato, de CO2. Elemental. Segundo, la interpretación. ¿Cierto? El que tiene trastorno primario, ¿cuál es el trastorno primario? Porque eso nos va a aplicar acá. Y la otra que falta es esto, pues la tablita. Cuando ya tienes que interpretar las 3 situaciones, esto es lo compensado. Si supongamos estoy viendo mi nivel de CO2, por ejemplo,
tengo el CO2 que encuentro, está por ejemplo aquí, estaría compensado. Pero si el CO2 calculado, acá abajo, lo comparo, entonces digo, poco CO2, entonces está hiperventilando, aumento el pH, acidosis, ¿no? Alcalosis, CO2 respiratorio. Aquí sería normal, y aquí el CO2 va a estar aquí elevadito, en una condición por la cual hay acidosis respiratoria. Entonces, cada vez que hagan el cálculo tienen que poner la tablita mientras sean pequeñas moscas. Cuando ya sean residentes de UCI, ya no pasa nada de esto, esto se lo saben de memoria. Esta tablita, mientras tanto, tenerla en la calculadora y poder diferenciar. ¿Cómo calcula si es agudo crónico? Un cuadro clínico. Si es más de 72 horas, un paciente tiene ese problema, no. De forma aguda, ayer tomó el trago y hoy día se pone mal. 72 horas después, ha faltado una sobre el anion gap, pero no me acuerdo qué es el caso. Otro día, el día de Zika, chikungunya, hacemos un examen. Preguntas, dudas, quejas, comunicaciones. Y ya. Vamos, los tres. Mira tu apunte ahí, para que no te acuerdes. ¿Quién la corrigió? No, pero ojalá te toque conmigo. ¿Te toque práctico? ¿Dónde era? Acá, ¿no? No sé, anota lo que te recuerdas a estar en línea. Ya. El cuadernito, no sé. Mi cuaderno fácil. Ya. Cuando hay minutos. Los valores normales. Gracias, doctor.